Ahora sí, ahora sí. Miren esta canción. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, gente? Comenzando este programa número 6. Número 6 de Borderizados. Hoy un programa súper interesante. Ahí, hola. Voy a acomodar el chat. Si no, me olvido. Ahí, hola. Ángela, hay bastantes personas conectadas. Vamos, gente. A ver quién comparte por el chat. Compartan un poquito. Quiero saber quién está conectado. Quiénes van a compartir hoy con nosotros. Hola Leti, ¿cómo estás? Vamos, vamos. Una horita, tal vez un poquito más. En este caso, hoy vamos a hablar de selectividad alimentaria. Vamos a tener dos grandes invitados. En este caso, vamos a estar compartiendo con Diego, a los Pergiano. Diego tiene un canal súper interesante por YouTube, un montón de seguidores por Facebook. Y que bueno, la verdad que se súper sumó cuando le propuse compartir un ratito con nosotros. Hay gente de Perú también conectada. Victoria, hola Victoria, ¿cómo estás? Ahí también Blanca, hola, ahí también desde Colombia, ahí seguro de los pagos de Diego. También va a estar con nosotros Erika. Erika es terapista ocupacional, también especialista en, básicamente, en selectividad alimentaria, Erika Laurino. Así que vamos a compartir un poquito y un ratito con ambos. También que ustedes puedan compartir con nosotros, que participen de este programa. Por eso lo hacemos por Twitch, para que básicamente a través del chat también ustedes puedan compartir con nosotros y sea todo un poco más interactivo, ¿no? En definitiva, tiene que ver con esto, ¿no? Con crear comunidad, con compartir temas que nos interesen, que no siempre tengan que ver con desafíos en desarrollo, sino con temas diversos. Y bueno, básicamente un poquito de eso. Ahí, Dai, qué bueno estar en esto. Hola, Dai también, ahí, Fit Dai. Bueno, de a poquito ahí conectándose. Pero como no tenemos tanto tiempo, le voy a dar la bienvenida a Diego. Vamos a ir bajando de a poquito la música. Yo soy acá un poco de todo, DJ, un poquito de... Vamos a ir bajando un poquito la música. A ver, Diego, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? A ver. Hola, sí, aquí Perfecto. estoy. Diego, ¿querés presentarte vos o te presento yo? Yo hice una Como breve quieras. introducción. Me encantó. Yo hace básicamente mucho tiempo que veo tus videos, o sea, que tengo, digamos, que te conozco de forma virtual, ¿no? Y me parece súper interesante, sobre todo, que puedas hablar en primera persona y que puedas acercarnos en primera persona a tus vivencias y qué vos crees, en definitiva, o cómo abordar los temas desde tu propia perspectiva. Me parece que eso es súper importante y también me parece que es pero súper necesario, porque nos aporta sobre todo esta posibilidad bueno, o sea, escuchar básicamente en primera persona qué tienen para decirnos ustedes también a nosotros, ¿no? Digamos, vos como con la condición autista. ¿Cómo fue, Diego, esta cosa de querer empezar a compartir en las redes la temática que te involucra directamente a vos? Pues bueno, fue un proceso complejo porque yo recibí mi diagnóstico originalmente como síndrome de Asperger. Esto fue en el año 2008. Y la verdad, pues esto de, digamos, de empezar a contar mi vida no fue lo primero que me ocurrió. Yo era los que creía que los que debían hablar de estas cosas, pues eran los profesionales, los psiquiatras, los psicólogos. Bueno. Pero entonces, ¿qué pasó? O sea, que me di cuenta que cuando yo empecé a buscar información sobre autismo, Sí.
Descubrí algo pues que como que me incomodó un poquito, que era que yo lo que encontraba en internet era información que habla del autismo pero en niños. O sea, Bien. en esa época Facebook todavía no, bueno, hasta ahora Facebook era nuevo, YouTube también, estoy hablando por allá del año 2007, 2008. Uf, un montón de tiempo. Hace 14 años, sí. Y pues me llamó eso la atención, que se hablaba del autismo y bueno, el Asperger en general como algo de la infancia. En esa época todavía no había visto este cambio así en el DSM que hay ahora, que Asperger pasó a ser TEA nivel Claro, 1. claro, Pero entonces, ¿qué pasó? Pues que, digamos, como que quería hacerlo, pero al mismo tiempo como que algo no me dejaba arrancar. De hecho, yo conocí una chica acá en Colombia que fue diagnosticada con Asperger y sí, empezó a hacer un blog sobre contando su vida. claro, Al blog le empezó a ir muy bien en cuanto a visitas y todo eso. Bueno, entonces esta chica está en una situación económica difícil, no conseguía trabajo y ¿qué pasó? Pues que un psicólogo le dijo, oye, tú deberías cerrar ese blog porque si tú sigues con ese blog, pues a ti nadie te da el trabajo y lo cerró. mirá, ¿Y qué fue lo que me ayudó a arrancar, a animarme a hacer esto? Pues que yo tenía el temor de esta chica claro, también. Yo pensaba que si yo le contaba a todo el mundo que está entre el espectro autista, pues que nadie me iba a dar trabajo. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo llevo años buscando trabajo, todo esto. Iba a las entrevistas de trabajo, no pasaba nada. Entonces llegué a un punto en que yo dije, pues bueno, yo no tengo nada que perder, claro, decía yo. Y claro, además tuve un amigo mexicano que yo con él debatía teorías del autismo, lo que iba leyendo. Él también es la persona con Asperger. Y él me mostró que en otros países, bueno, en Reino Unido, en Australia, habían personas pues que hacían videos que hablaban de autismo en YouTube. Y él me dijo, Diego, tú puedes hacer algo parecido, puedes contar tus experiencias y todo. Y claro. así fue como el día 27 de marzo del año 2015, pues comenzó toda esta historia de a los persianos, Y hace ya casi 8 años. casi 8 años. ¿Y cómo fue encontrarse así con tantos seguidores, con personas que supongo que te deben escribir todos los días, o sea, con toda esa masividad, ¿no? O sea, con la exposición social, pero a través de las redes sociales. Pues fíjate que yo no esperaba llegar a tener tantos seguidores ni eso. Mi plan era simplemente hacer videos contando pues cosas que yo veía que nadie más hablaba, Claro. problemas que pasamos los adultos con autismo. Pero ya, o sea, eso era toda mi ambición. Sí, ¿Qué pasó? Pues que cuando yo comencé el canal, pues al principio lo normal es que nadie te visite. O sea, lo normal es que tú publiques un video y que el video tenga 50 claro. visitas y ni un solo comentario ni un like. Eso fue lo que estuvo pasando durante un año. Fíjate que mi canal necesitó casi 2 años para llegar a los 1000 Claro. suscriptores. Y yo al año casi lo abandono porque yo veía personas que comenzaban un canal de YouTube y en poco tiempo tenían 10.000, 20.000 seguidores, 100.000 y yo dije, bueno, esto como que no va a funcionar y en un momento casi lo abandono, pero conocí una persona que, bueno, me ha ayudado también con los guiones de los videos y todo, que es una mamá dentro del espectro autista. Esta mamá se llama Ángela Corredor Sí, y ella pues me hizo pues como ver el potencial que pueda tener esto. O claro. sea, obviamente pues qué pasa, que yo en mis primeros videos habían varias cosas que no me ayudaban. Por ejemplo, yo tenía una voz pues muy monótona. O sea, yo empecé en YouTube sin saber nada de cómo Claro. funcionaba YouTube, la plataforma ni nada. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué me animó a llegar a este punto? Pues que yo no tenía trabajo. Claro. Claro. Yo me daba cuenta que uno podía monetizar YouTube Sí, 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 claramente. y yo me propuse un reto, Ah, eh, un reto digamos como personal y sí, también un reto que me gustaba porque implicaba que si lo hacía bien yo podía llegar a muchas personas, claro. eh, y es
no solamente monetizar el canal, sino hacer que el canal creciera lo suficiente como para ganar algo parecido a un sueldo mensual. Bien, bien. ¿Y Eh, llegaste a ese objetivo? sí, pero créeme que es bastante difícil. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué hice yo? Yo empecé a ver otros youtubers, vi cómo hablaban, qué hacían, empecé a analizar qué miniaturas usaban en los videos, cómo las hacían. eh, Empecé como a estudiar cómo funcionaba YouTube en cuanto al algoritmo Claro. y empecé a hacer como pruebas, porque yo tenía un canal que, o sea, al año de al empezar el canal, yo tenía un canal que en lugar de crecer como que iba para atrás, o sea, el canal tenía menos de 10.000 visitas al mes, casi nadie se suscribía. O sea, si se suscribían 20 o 30 personas al mes era mucho. Pero entonces ahí me di cuenta que, o sea, descubrí una cuestión muy importante de las redes sociales. Que, Que, que no es difícil, igual no, no es fácil darse cuenta de estas cuestiones, ¿eh? Porque las sí, redes sociales, o sea, tienen como su propio lenguaje. No es lo mismo Facebook que Instagram, digo, a mí me encantan las redes sociales, exactamente. que YouTube, ¿no? Y mismo que Twitter. Yo, por ejemplo, Twitter nunca entendí Twitter, o sea, nunca pude generar como crecer en Twitter. Digo, pensando en que el contenido que vos compartís pueda llegar a más personas y que de última esas personas a las que le llegue, bueno, juzguen si ese contenido es de calidad o no. Pero en principio es poder hacer que ese contenido lo pueda ver una persona, ¿no? Mira, yo descubrí una cosa interesante en YouTube y algo que me gusta de YouTube como red social y por lo cual, digamos, es pues mi plataforma principal, Sí, más que Facebook y otras redes sociales, es que la ventaja que tiene YouTube es que el contenido de YouTube tiene una vida útil bastante larga. Por lo menos acá hay un tal video que se cual, llama 10 pistas para detectar el Asperger. Ese video lo publiqué hace 4 años. Y claro, todavía, y todos los días genera más como 2.000 visitas de un claro. solo video. Sí, sí, sí. Sí, es que YouTube es la Entonces, segunda plataforma a nivel, el segundo buscador a nivel mundial. Digo, ahí a está, ese punto quería claro, ir. YouTube, más que una red social, YouTube es un tal buscador, cual. es una plataforma de contenido, pero en vídeos, si yo descubrí algo, que los videos, al igual que las páginas web, también se pueden posicionar por palabras clave. Tal Eso es cual. algo que se llama Sí, sí, SEO. sí, 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 sí. Sí, algo sé de eso, muy poquito, pero algo sé de eso. Y tiene que ver con eso, me parece que vos das como en el punto clave. YouTube tiene algo, o las plataformas como YouTube, bueno, Twitch no, porque en Twitch duran 7 días solamente los videos, pero YouTube que tienen esta posibilidad de que los videos estén toda la vida o el tiempo que dure la Sí, plataforma. Y eso es fíjate súper que a mí me importante. llama la atención que tú usas Twitch y a mí Twitch yo lo intenté usar una vez y no me convenció precisamente por ese punto, porque lo que tú publicas se borra y a mí me gusta que lo que yo hago, sean videos en vivo, lo que sea, se Claro, conserven. tal cual. Sí, no, básicamente la idea de Twitch era poder tener como mayores posibilidades para interactuar con las personas, porque la idea es que sea como una especie de programa medio que lo hagamos entre nosotros y bueno, también tener esta posibilidad de compartir con otras personas, conocer otras personas y conocer la vida de esas personas. Diego, te hago una pregunta. ¿Cuándo te enterás vos que tenés la condición? Yo, bueno, de enterarme como tal, me Sí, enteré el 20 de diciembre del año bien, 2006. ¿cuántos años tenías vos en ese momento? Yo tenía 21 De años. grande, de Sí, adulto. ¿Y cómo fue ese primer encuentro digamos, con saber básicamente por qué de tus características? Si te pues las fíjate que fue preguntabas, muy no sé si te las curioso. preguntaba, capaz ni te las preguntabas, ojo. Fíjate que fue bastante curioso porque era una noche. Yo estaba estudiando ingeniería de sistemas, yo soy ingeniero de Mirá, sistemas, por wow, cierto, y yo estaba haciendo un trabajo de programación que me ha salido. Yo tenía que resolver un problema complejo escribiendo un código de base de datos, pero yo no podía concentrarme, entonces me puse a procrastinar. Y mirá, yo cuando procrastino, pues yo me pongo a leer de cosas en internet, lo que caiga, y a mí sí, me dio por averiguar qué significa la palabra nerd, porque a mí durante la universidad me decían nerd y durante el colegio, o sea, yo era el típico chico que iba al colegio, claro.
estudiar y pasaba para la casa, no era de esos que se iba con los amigos a tomar, a Sí, hacer sí, ese tipo de cosas, nada, o sea, mi vida social era nula. Yo ni siquiera tenía novia. Es más, yo durante la universidad y todo eso no tuve pareja ni nada. Entonces, claro. ¿qué pasó? Que todo el mundo me decía, "Nah", pues no sabía qué significaba. Y lo primero con lo que me topé fue un artículo de Wikipedia, la palabra nerd. Ya existía en esa época la Wikipedia y me llamó la atención mucho una partecita en concreto que decía, algunos nerds pueden tener una condición asociada llamada síndrome de Asperger. Mirá, Y yo, wow, dije ahí, vamos a ver qué es esto. Y piché el enlace. ¿Y qué pasó? Enseguida me sentí identificado, pero entonces vi que lo relacionaban con el autismo. Pasa algo interesante, que yo en esa época ya he tenido la oportunidad de ver documentales sobre autismo, sobre todo documentales donde aparecían estos chicos Saban, claro, chicos que son calculadoras humanas y todo eso. Y yo decía, pero yo no soy como esos chicos. Además, yo no tengo retraso mental, yo estoy en la claro, universidad y por un tiempo me olvidé de eso. Entonces yo dije así, entra, yo no puedo tener eso, claro, así. Pero entonces me quedó ahí como la curiosidad como de querer investigar más. Entonces después volví y me metí al artículo y me encontré que habían asociaciones Asperger en Argentina, claro. en España. Creo que encontré la página de la Asociación Asperger de Argentina. Vi que había un chico llamado Matías Barmat, Sí, de los que en esa época eran la Asociación Asperger de Argentina. sí, Vi que sí, habían unos chicos en España que habían escrito su testimonio y cuando leí la vida de ellos, pues yo me sentí identificado. Yo dije, oye, los problemas que he pasado a lo largo de mi vida son los mismos. claro, claro. Y ahí fue donde, pues, ¿qué pasó? Que cuanto más leía, más me sentí identificado. Claro, claro. Sí, es que eso es muy, o sea, yo lo relato, obviamente no en primera persona, pero cuando uno va conociendo chicos, chicas, jóvenes, adultos, familias, o sea, y está en contacto con chicos y chicas con estas características humanas, porque en definitiva son características humanas, te das cuenta que las historias son muy similares entre ellas, más allá de que uno viva en Colombia, en un lugar determinado, y otro viva en Europa y el otro vivió, digamos, en el cono sur, en Argentina, en el sur de América Latina, ¿no? Y eso es muy loco, pero por el otro lado también justo encima coincide la posibilidad de vos empezar a conocer de qué se trataba todo esto con también el auge de las redes sociales y los foros y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Fíjate que en esa época que yo comencé era difícil Claro. conocer, que tú pudieras conocer a otra persona con Asperger, Ah, porque lo mirá. único que encontré eran unos foros en Yahoo de la Claro, los Asociación foros Asperger de... de Sí, Argentina, otros de España, pero no había más. O sea, tú entrabas a claro. Facebook y tú no encontrabas los grupos ni la cantidad. Claro, eso Y, fue más los, y, adelante. las, y las personas con autismo que publicaban eran muy Claro. contados. O sea, casi todos los grupos eran de papás. Con ese panorama me topé yo. Claro, claro, claro. Bueno, también eso, ¿no? O sea, cómo ha crecido la visibilidad de la voz autista, ¿no? En todos estos Sí, años y la posibilidad también de brindar como otras formas de ver a la condición o de interpelar, digamos, a los adultos, a los cuidadores y las cuidadoras, ¿no? Las distintas visiones. Y vos de chiquito, o sea, obviamente sin saber la condición, digamos, aunque no es exclusiva de la condición autista, sí es una característica que aparece seguido. ¿Tuviste o percibiste que tenías esta cuestión, esta dificultad con los alimentos o esta selectividad alimentaria? Más allá de que después ahora con Eri vamos a hablar un poquito de qué se trata y de diferenciar, ¿no? Qué es y qué no es una alimentación selectiva. Pero vos tuviste o te viste como desafiado desde ese lugar. sí, fíjate que cuando yo era niño, eh, precisamente esta fue una de las cosas con las que me sentí identificado cuando empecé a leer del Asperger y el autismo en general, que era que a mí me servían un plato de comida y había alimentos que cuando me los iba a llevar a la boca, o sea, no toleraba el sabor, no la textura, o sea, y así pasaba con un montón de alimentos, o sea,
había muy pocas cosas que comía. En realidad yo comía era galletas, cosas de estas, pero lo que era alimentos de verdad, ¿no? Mira. Y eso era un problema para que yo comiera y de hecho yo tuve Uy. nutrición, o sea, tuve bajo peso, Uh. mi peso estaba por debajo de lo normal. Wow. ¿Esto Pero a los cuántos años fue? eso fue a los 6 años. Mirá. Mirá vos. Y vos te acordás de estos desafíos, o sea, de estas cuestiones, o sea, ¿cómo lo manejaban tu familia, tu mamá, tus cuidadores? No, pues mi mamá literalmente tenía que obligarme a comer, Claro, ya veces podían durar ahí horas conmigo tratando de que yo comiera. Pero fíjate que pasó una cosa interesante, que a medida que me fue volviendo, que fui creciendo, fue llegando la adolescencia, pues yo empecé poco a poco a tolerar cada vez más alimentos. Al principio eran pocos, o sea, wow, luego poco a poco como que fui animándome a comer más cosas. wow, wow, Aún hay alimentos que no me gustan, por ejemplo, a mí la zanahoria cruda no me gusta, tiene que ser claro, cocinada. Hay ciertos tipos de fruta que todavía no tolero comer, claro. pero ya es muy poco, o sea, prácticamente ahora como prácticamente Claro, de a todo. medida que fuiste creciendo, como que de a poco fuiste como tolerando un poquito más ciertos alimentos y eso de- y eso a qué lo atribuís a ir creciendo. Ahora igual se lo vamos a preguntar a Erika, pero Pues que fíjate que algo similar pasó. Resulta que cuando a mí me llevan a peluquear, yo tenía problemas con que me peluquieran también, porque cuando claro, me que te acercaban la cortaron el máquina, pelo. sentí una sensación toda rara en todo el cuerpo, Mirá, como cosquillas, una cosa así. sí, Pero fíjate que a medida que fui creciendo, como que fui adaptándome a esos estímulos y como que mi sensibilidad a ellos bajó, pero fue un proceso de varios claro, años, o sea, un proceso que duró yo creo que hasta los 12 o 13 años, por bien. ahí. Lo que vamos a hacer, entonces vamos a sumar a Erika. Eri está por ahí como para sumarte y ya la sumamos a ella y de paso como compartimos los tres también en ese sentido, para también preguntarle a ella un poquito a ver si, bien, funcionó, Ay, estamos todos listo. a ver. ¿Están, Sí, chicos? perfecto. ¿Vos, Diego, la escuchás bien a Eri? Sí, claro. Perfecto. Bueno, acá Hago los una... Uy, dale, estuve habla. escuchando muy interesante todo lo que venían diciendo, me encantó. La verdad que cuando hablaba Diego, digo, bueno, uno lo asocia al ir creciendo, ¿no? Esta posibilidad de ir ingiriendo más alimentos o esta posibilidad de también tolerar que le corten el pelo y demás, que él llamaba peluquear. ¿Es tan así, Eri? Sí, a ver, en realidad todo depende de cada caso en particular, ¿no? Sí hay una realidad que a medida de que vamos creciendo, vamos adquiriendo otras herramientas como para lidiar con aquellos estímulos que en un comienzo, cuando somos más chiquitos, nos parecen como muy invasivos, Claro, ¿no? Eh, a ver, podemos hoy en día, podemos, cualquiera de nosotros quizás podemos vivir algún que otro estímulo de alguna manera claro, invasiva, sin necesariamente tener una condición de autismo. Eso tiene que ver con el procesamiento sensorial, que cada persona lo vivencia de una manera diferente, sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí es cierto bueno, que en autismo alteraciones en el procesamiento sensorial existen y van como un poco de la mano. Claro, claro, tal cual. Sí, mismo, bueno, yo siempre digo lo mismo, o sea, yo salgo a la calle todo el tiempo con auriculares y acá yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, que es un lugar, digamos, que la contaminación auditiva está por todos lados y siempre me costó mucho conseguir una casa porque por los ruidos, o sea, yo no tolero los ruidos, no duermo de noche si, digamos, siento ruido constante y bueno, también son medio no me dejo abrazar ni tocar por muchas personas. Que cada uno tiene su procesamiento sensorial particular. Y a mí la teoría, más allá de darme herramientas para poder trabajar con los chicos, la teoría de la integración sensorial, ¿no? Hablamos de eso y de la posibilidad de pensar los patrones sensoriales, el procesamiento sensorial, me dio la posibilidad de autoconocimiento, un poder de autoconocimiento impresionante.
Exacto, bueno, a mí me pasó lo mismo. Cuando yo me especialicé en integración sensorial, empezaba a sentir que había un montón de cosas que me pasaban a mí Claro. también. Por ejemplo, lo que vos decís, yo desde la audición, por ejemplo, no tolero, no sé, me imagino en el medio de la Coita y Rivadavia con todos los ruidos, son Claro, como dos cruces de avenidas muy famosas acá en Buenos Aires, y me imagino ahí con todos los ruidos y realmente me desregulo. claro. O no sé, te doy otro ejemplo. No sé, por ejemplo, a la hora de querer darte un baño, yo necesito que la temperatura del agua esté súper caliente porque si Igual está que yo. más fría, no la siento, ¿viste? Y se te pone la piel roja y dices, ¿no te das cuenta? No, porque lo estoy sintiendo bien. Claro, Bueno, y así proceso yo esos estímulos. claro, Eh, por eso digamos, cada persona procesa los estímulos, sean visuales, auditivos, táctiles, propioceptivos, que tienen que ver más con lo que es la conciencia corporal, el saber cómo está posicionado nuestro cuerpo, de diferente manera. Y ahí, en este procesamiento sensorial, es también donde interviene el proceso de alimentación. Porque, claro. bueno, no nos olvidemos que la boca es tacto, la boca está compuesta de tacto. Claro, claro, 100%, 100%. Es un poco lo que relataba Diego con los alimentos. Vos decías, Diego, que todavía no tolerás la zanahoria. Sí, pues que es más como, o sea, ¿cómo te explico? La cuestión con, al menos en mi caso, con algunas hipersensibilidades es que hace simplemente el estímulo no me gusta y otras es como si yo tuviera miedo al estímulo. A ver, ¿cómo te lo explico? Digamos, cuando era niño, Bien, habían sonidos que no toleraba, era porque yo creía que algo malo iba a pasar, que algo muy malo iba a pasar, entonces no lo toleraba. Y otra sí es que ya el estímulo es, o sea, es muy molesto. claro. Y lo de que no tolero la zanahoria es que no me gusta, o sea, así como la siento cuando la tengo en la boca. ¿Sí? Tal O sea, cual. no me Claro. gusta la sensación. Tal cual. Sí, a este punto me gustaría como también, por a veces cuando uno habla con, no sé, con alguien que tiene la condición, es como, o sea, todo se lo asocia al autismo, ¿no? Y en definitiva, estas cuestiones que le pasan a Diego también nos pasan a todos. O sea, todos asociamos, digamos, tenemos algo aversivo que pasó por nuestros sentidos y eso aversivo muchas veces nos condiciona nuestra conducta futura que termina transformándose en una idea. ¿Estoy equivocado en lo que digo, Eri, o es muy loco lo que... No, 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 para nada. De hecho, yo pienso que, a ver, yo atiendo a muchos niños que presentan alguna alteración en el procesamiento sensorial o tengo muchos niños con selectividad alimentaria y que no tienen un diagnóstico de autismo, Por ¿no? eso, sí. A ver, tenemos que quizás lograr identificar realmente lo que es una selectividad alimentaria a lo que son los gustos particulares de cada uno, porque digamos, Claro. probablemente vos, Edu, Diego y yo tengamos gustos diferentes por la comida, pero quizás no estamos en una condición de selectividad alimentaria, como contaba Diego, que la selectividad alimentaria realmente es algo, es un patrón muy restrictivo que puede llevar a condiciones de salud tales como las que contaba él, que ha tenido desnutrición, Claro. Y ¿no? entonces, ¿qué es la selectividad alimentaria? Ok, ¿qué es la selectividad alimentaria? Lo voy a explicar Simple, fácil, sí. porque simple, simple. Bueno, la selectividad alimentaria básicamente es cuando el niño, esto empieza en la niñez, ¿ok? Bien. El nene deja, ya sea la lactancia a través del pecho materno o la mamadera, por si se alimentaba con leche de fórmula. Entonces tiene que empezar a explorar todo un mundo nuevo con la boca, ¿sí? Claro. A veces, hace muchos años la alimentación complementaria era solo el inicio de papillas. Entonces empezaba a explorar en su boca la textura, los sabores de las papillas. Hoy en día existen otras formas de alimentación complementaria como BLW, en donde ya se le da al niño los alimentos en trozos como para eh, en un intento de fomentar más la exploración, la masticación y evitar el pasaje de una textura semisólida hacia la sólida. Entonces, en todo ese proceso pueden aparecer muchas restricciones a la hora de que un niño o niña acepte estos alimentos. Entonces, cuando Claro. existe mucha restricción en la aceptación de alimentos y cuando tienen un patrón súper repetitivo en lo que quieren comer, es decir, selectividad alimentaria básicamente quizás es un niño
que come fideos, patitas de pollo y galletitas todos los días, todo el día. Claro. Y poder probar o llevarse un alimento nuevo a la boca se convierte realmente, Edu, en todo un desafío que les genera un estrés muy, muy alto. Claro, claro, exactamente. Si yo he conocido chicos que, por ejemplo, habían dejado de ingerir sólidos. O sea, Exacto. que solamente estaban pudiendo ingerir líquidos. Ah, vos, Diego, o sea, ¿vivías esta situación así aversiva con los alimentos? Pues digamos, a veces a mí me servían sopa y por ejemplo, yo dejaba la sopa ahí. Sí, o sea, en algún momento, eh, o sea, yo elegía lo que iba a comer según la contextura, todo esto. Claro, Y sí, o sea, el problema era ese, que yo dejaba los alimentos servidos y ya me tenían que prácticamente que obligar a comer porque si no, pues no comía. claro. Claro. Y hoy justamente hablaba con una mamá en las redes y me comentaba eso, ¿no? Que con ella el niño no comía o se le costaba comer, pero con el padre cuando lo obligaba sí. Entonces yo decía, bueno, ¿hasta qué punto? O sea, no hay como una el papá tal vez no esté ejerciendo violencia frente a ese chico. Bueno, a ver, Edu, en realidad, para mí hay, yo creo que Era una a ver, pregunta, ¿eh? No digo que sea así, pero digo, o sea, abierta que me lleva a la reflexión, yo creo que es realmente invasivo, si queremos llamarlo, obligar a un niño a comer, pero porque también creo que se desconoce lo que está claro, pasando, que le obvio, está pasando obvio, obvio. ¿no? Entonces, ante la desesperación de una familia de que el hijo coma, se caen en los recursos de obligarlo, retarlo, tratar de negociar, si comes te doy tal cosa, ¿no? Porque es una temática que se desconoce y se desestima. Claro, Eh, y también me parece, esto yo lo dije una vez, que también me han llegado un montón de familias donde me decían, no, bueno, pero porque me han dicho que lo deje sin comer, que es un caprichoso y que si, no sé, durante un día no come, después va a tener hambre y va a comer. Y eso ya me parece, eso sí me parece violencia, dejar a un niño 24 horas sin comer. Porque bien, los niños que son selectivos son rígidos y que los dejes sin comer 24 horas no les va a importar, no van a comer, porque es realmente súper estresante, como lo contaba y lo vivía Diego, es súper estresante para ellos claro, poder probar un alimento nuevo y lo que todo ese alimento provoca en el interior de la boca, desde la textura, desde el sabor, desde el color, puede ser puede generar realmente una fobia extrema a lo que es el alimento, que tener experiencias negativas, claro. como esto de digo, te impongo, te saco, no sé, lo que más te gusta si no comes. El punto siempre es abordar desde vehiculizar el deseo y tratar de conectarlo con las experiencias positivas en el alimento. Si no fomentamos más la selectividad. Claro. Diego, ¿querías aportar algo? Yo quería agregar algo, mira, en mi caso, yo para animarme a probar alimentos nuevos, digamos que, ¿qué era lo que pasaba? Que yo los alimentos que toleraba era una cantidad limitada de sabores y yo lo que tuve que hacer pues es como ir probando alimentos similares y Claro. así pues poco a poco se fue ampliando la cantidad de alimentos que podía comer. Por ejemplo, a mí me servían una sopa, digamos, de... Bueno, aquí en Colombia hay una sopa que llaman sancocho, que es una sopa que tiene verduras, tiene carne, tiene de Claro. todo. Se llama así, sancocho, porque es una mezcla de todo, pues cerdo, de todo. Pero ¿qué pasa? Yo me servían eso y yo no me lo comía. Entonces lo que sí fui empezando a comer de sopa fueron caldos, de esos caldos que hacen con leche y huevo. Neta que a mí me gustaba el huevo. Claro, Entonces ya al tener el huevo en un caldo, pues ya me animé como a comer caldo poco a poco. También podía hacer si, o sea, podía afectar, por ejemplo, si el caldo tenía sal o no, si está frío, caliente. Entonces yo pienso que los papás lo que deben es buscar más o menos como en qué condiciones este chico se puede comer este alimento. Porque, por ejemplo, como les digo, a mí no me gusta la zanahoria cruda, pero si la zanahoria está cocinada, eso sí me lo puedo comer. Entonces claro. a veces Exacto. también, pues, digamos,
puede que, a ver, que a mí no me gusta la zanahoria cruda, pero sí puedo tomar jugo de zanahoria, por ejemplo. Bueno, aunque el jugo de zanahoria no me gusta tanto, pero entonces es como ir explorando alimentos similares a lo que el chico tolera para que él se vaya habituando poco a poco a nuevos sabores. Por ejemplo, si no le gusta el huevo cocido, lo pueden preparar el huevo de otra forma. O sea, lo único es que es un trabajo de ingenio. Totalmente, totalmente, Diego. Sabes que es increíble lo que decís, porque bueno, es lo que yo trabajo con las familias, ir tratando, ir viendo de qué manera, dentro de lo que ya come, empezar a agregar alimentos los más parecidos posibles en diferentes presentaciones y siempre con un porcentaje de que lo nuevo tiene que ser lo que menos ofrecemos y mantener siempre lo que ya se acepta, ¿no? Para que no sea un impacto tan grande. Así que bueno, lindo escuchar que de esa manera lo viviste. O sea, mira, Y aquí hay un... se fue solucionando. Aquí quiero agregar un punto clave. O sea, digamos, si ustedes le sirven a sus hijos varios alimentos llenos de golpe así, él no va a aceptar ese cambio. O sea, el cambio tiene que ser gradual, ir poco a poco en la medida que él vaya tolerando. O sea, si ustedes logran que un día él tolere un alimento nuevo, eso ya es una ganancia si sea un solo alimento. O si por lo menos ustedes le dan sopa. Si logran que un día él se coma la sopa completa, eso también es ganancia. Totalmente, totalmente. Y otra cosa que siempre yo en las orientaciones familiares hablo es que, bueno, una vez que el niño ya acepta un alimento nuevo, no volver a presentarlo, no esperar un mes para volver a presentárselo, porque ese paladar, esa boca, se olvida, pierde el registro de lo que ese alimento le brindaba como sensación y como estímulo. Y tampoco, eso que dijo Diego es increíble, me parece fantástico. Tampoco sobreestimular, es un impacto visual muy grande presentar un plato lleno de cosas, todas amontonadas, ¿no? De muchos colores, resulta como muy desafiante. Entonces es como de a poquito hasta ir eligiendo colores similares de los alimentos que ya tolera, ir eligiendo colores similares y de repente es un nene que solo come fideos y le presento al lado del fideo un brócoli, va a ser imposible porque los colores verdes y rojos, por ejemplo, son los más difíciles de aceptar visualmente. Wow. Ya visualmente generan un impacto y es como que ya el desafío de agarrarlo y llevarlo a la boca queda anulado por el impacto que genera visualmente el color. Wow, wow. Otra No sé, cosa, no sé si te no sé si te pasaba, Diego, me encantaría saber, por ejemplo, si te pasaba de chiquito que no sé, que comías pizza y, por ejemplo, necesitabas sacarle la salsa, comías solo la pizza con el queso. así como tal, no, pero por ejemplo, sí me pasaba con las sopas, que digamos, a mí me pasaba que si en ese alimento había un ingrediente específico, a veces podía simplemente porque ese ingrediente estaba, no comerme eso, ¿sí? O Claro. sea, entonces eso también es eso era lo otro que quería decir también, que a veces una persona con autismo puede rechazar toda una comida completa porque los alimentos o se mezclan, o porque al arroz le echaron salsa de tomate, por ejemplo, o porque la ensalada tiene mayonesa, pero también Exacto. puede pasar lo contrario, o sea, que pronto tenemos una ensalada de verduras. Y puede que la persona, así solo la ensalada de verduras no tole comerse, pero si de pronto le echamos un poquito de mayonesa, o entonces ahí sí la persona sí tolere comérsela. O sea, puede pasar o que no tolere la salsa o a la inversa. O sea, nunca hay que asumir que porque hay un chico que no le gusta la mayonesa, entonces que a todos los demás chicos autistas no les gusta la mayonesa. Claro. No, totalmente, totalmente. Por eso es muy importante poder conocer cada caso en particular y acompañar a cada familia de manera individualizada, conociendo también las diversas culturas, ¿no? Porque, y cómo se come en ese hogar, cómo come el grupo familiar. No nos olvidemos que también la comida, más allá de que es el alimento, más allá de que es un vehículo que nos permite nutrirnos, está muy vinculada con lo social. Claro, tal cual. Súper interesante. Y me gustaría como que expliques esto, Eri, de cómo trabajas vos, cómo es el proceso para poder empezar a trabajar con un niño. O sea, ¿qué analizás vos? O sea, ¿cuál es ese proceso que utilizas? ¿Trabajás solamente con el niño? ¿Trabajás con el niño y la familia? O sea,
¿Cómo es ese proceso? Mira, Edu, no, digamos, cuando existe selectividad alimentaria, siempre trabajo con el niño y con la familia, y Bien, principalmente en un comienzo con la familia. Y te cuento por qué, porque de repente quizás yo tengo pacientitos muy chiquitos que tienen 1 año y medio, 2, a veces están todavía amamantando y empezaron con la alimentación complementaria, y ya son rígidos, ya son selectivos, ya les cuesta muchísimo el pasaje de texturas. Entonces, lo primero que hay que hacer es psicoeducación a la familia, al grupo familiar, para que puedan tener herramientas para abordar esta temática en el hogar. Imagínate si un niño tan chiquito, súper rígido, viene conmigo al consultorio a comer, me va a revolver el plato por la cabeza, porque soy una desconocida. Encima tengo que comer con una desconocida, una claro. locura, es un montón. Entonces, el primer abordaje es con la familia. Y después, bueno, hay que hacer una evaluación que es específica para identificar si realmente la selectividad tiene que ver con algo puramente sensorial, o si existen, o, bueno, algunas otras condiciones asociadas que pueden ser más Claro, clínicas. tal cual, es súper interesante. Acá tengo a mi hijo que me quiere preguntar algo. A ver, dígame, dígame. Acá me preguntaban, por ejemplo, un poco esto lo que decías vos, Eri, ¿no? O sea, siempre uno, o sea, tiene que conocer al niño, a la niña, a la persona, sus características, la familia, o sea, la dinámica familiar. No lo mismo esa o sea, la cultura también, creo que lo cultural debe jugar Sí. un factor súper importante. Pero acá nos preguntaban, por ejemplo, dice un niño de 2 años y 4 meses, que mucho no nos dice porque no nos dice nada de ese niño. Pero lo Mm. interesante que decía era que supuestamente tiene selectividad alimentaria, bueno, y tiene la condición, si estaba bien dar el almuerzo o comer con las pantallas. Me parece que ese punto del comer con las pantallas sí aportaba un poco a la charla. Sí, sí, bueno, yo he hablado bastante en mi Instagram sobre el tema de las pantallas. A ver, hay una realidad, como lo dije hace un ratito. El hecho del alimento, de alimentarnos, no solo nos nutre a nivel orgánico, sino que tiene un fuerte componente social y vincular con un otro, ¿sí? Más cuando son chiquitos, porque en el momento de la alimentación se genera una posibilidad de interactuar. Claro, Es una posibilidad de comunicarnos, puede ser una posibilidad de juego. Entonces, a ver, si un niño está comiendo con la pantalla acá, está completamente desconectado de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Mientras mira los dibujitos a esta distancia, recibe la comida, ¿no? Que le da la mamá o el papá o el cuidador, claro. y no está conectado a lo que sucede. Entonces, a ver, me preguntás, ¿es bueno, es malo? ¿Y qué es bueno y qué es malo? No tengo la respuesta absoluta para eso. Lo que yo podría sugerir es que tratemos de conectar lo máximo que podemos a ese niño con la situación que está viviendo, que es una cena familiar o un almuerzo. Y a ver, no digo apaguemos y que haya un silencio de tumba y que no vuele ni una mosca porque Sí, estamos comiendo. Quizás de ir corriendo de a poquito, si la pantalla está acá, que después esté sobre la mesa y después quizás lograr que sea la tele, tal ¿no? cual. Eh, eh, Eso, digamos, que existan las pantallas o que exista la tecnología mientras se come, no sé si está bien o está mal. A mí lo que me importa y a lo que apunto es que el niño esté conectado con el momento de la Está bueno, alimentación. está buenísimo eso. Me parece que es súper importante, ¿no? Esa conexión con ese momento en particular. Diego, dale, sí, decime. Aquí hay un punto importante que quiero agregar y es que, digamos, hay personas que, ¿cómo le digo? Que comer delante de otras personas les puede causar ansiedad, porque, digamos, a mí me pasaba Bien, en un momento que había alimentos que como que estaba comenzando a comer, pero que los comía lentamente, o sea, los iba comiendo a poquito. Y como que si ahí estaban más personas, como que yo sentía la presión, digamos, de las personas, como que esas personas ya habían desocupado el plato y como que yo tenía que apurarme a terminar porque los demás ya han terminado. Entonces, también hay que mirar eso, que de genial. pronto la situación social no vaya de pronto a, a causar ansiedad, porque puede que la persona con autismo esté luchando por querer comerse ese alimento nuevo, por aprender a saborearlo y todo eso,
y si tiene ahí como la presión social, de pronto puede que la experiencia de comer no, o sea, no sea como muy grata. Claro. Y más si esa persona tiene experiencia de que la han obligado a comer, de que le han dicho tiene que comer de eso, entonces la persona puede llegar a ver la hora, digamos, del almuerzo como una especie de tortura. Y más si tienen ahí otros familiares que están mirándolo, que están pendientes de que coma, eso puede de pronto causarle mucha ansiedad. O sea, yo digo que, o sea, sí, socializar mientras se come está bien, pero digamos que también nuevamente ahí toca ir poco a poco porque habrán personas que quizás estarán enfocadas en su parte sensorial con los alimentos que de pronto no va a tener tiempo para prestar mucha atención a lo que está pasando ahí. Sí, Ahora, están tomadas ya por el desafío de tener que ir aceptando lo que está ingresando en la boca, ¿no? A eso te referís, Diego. sí, y con el tema de las pantallas, ¿qué puede pasar? Pues yo he visto que hay personas con autismo que pueden necesitar como un estímulo agradable de pronto para ellos poderse animar a hacer algo. Ujú. Eh, Por ejemplo, yo soy una persona que a veces escuchar ciertos tipos de música de forma repetitiva me ayuda como a regularme, como a organizar mejor mis ideas, porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces el problema con los problemas de integración sensorial es que a veces nuestra mente es un caos, o sea, nuestra mente capta muchas ideas, pero como que a veces no las integra, como que necesitamos tomarnos tiempo para organizar todo. No sé qué hacer con todas esas ideas juntas. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para una persona con autismo, digamos, algunas personas, no estoy hablando de todas, claro, una situación de, digamos, que es una cena familiar, que aparte de todo la persona tenga problemas de selectividad y que aparte de todo pongan música y estén con un familiar para acá, o sea, algunas personas eso puede ser una situación que produzca una sobrecarga sensorial, entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado con eso, pero como te digo, eso depende de la persona, porque hay personas con autismo pues que ya pueden tolerar comer con un grupo de personas también. Sí, sí, me parece muy importante esto que decís, Diego, porque lo que yo siempre resalto mucho en mis terapias es esto de llevar, de transmitir un ambiente de calma, ¿sí? De que la persona no sienta, sea niño, niña o adolescente, porque muchas condiciones de selectividad alimentaria se extienden hasta la adolescencia, ¿no? Entonces, eh, que estas personas, que el niño, niña o adolescente no sienta que toda la mirada del grupo familiar esté puesta en que si ellos comen o no comen, Claro. porque ya es un desafío enorme tener que comer y encima luchar con todas las expectativas de los que me rodean para que yo logre esto, es un montón. Sí, sí, no, no, Un montón. A ver, ojo, yo entiendo como terapeuta la desesperación, la angustia de los padres cuando llegan a mí, a mis consultas, porque están muy angustiados, porque a veces los percentilos eh, dan bien en cuanto al peso, pero bueno, nutricionalmente quizás no están en el mejor estado. Es una situación muy angustiante que un hijo no coma, entonces hay que empatizar un tal poco con cual, lo que le pasa a la familia, con esa desesperación que causa, ¿no? tal cual. Pero bueno, por eso la idea es acompañar a estas familias, brindando estrategias, brindando, como decía Diego, que quizás uno desde afuera puede ser más ingenioso para ayudar, ¿no? Eh, eh, Sí, sí, no, no. También hay otra cosa que quería Dale, mencionar y Diego. es que a veces la ansiedad en las personas con autismo puede llegar a afectar el apetito. O sea, Sí, sí, sí. a veces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas personas con autismo a veces no logramos expresar lo que sentimos así con palabras, porque hay algo que se llama lexitimia. Pero ¿qué pasa? Que a veces un estado emocional complejo la persona lo puede somatizar. Y Tal cual. digamos, hay uh-huh. personas que puede pasar que por ejemplo pueden no tolerar cierto alimento porque cuando lo comen pueden realmente sentirse mal. O sea, aquí también, como decías tú antes, es importante cuando una persona es muy selectiva con lo que come, también descartar algún problema de salud porque a veces puede ser eso. Puede Ah, ser puede bien. ser que hayan, o sea,
en las personas con autismo hay casos de intolerancia al gluten y la caseína. Esto es un tema aparte, claro. Es un tema aparte, sí, que es largo No, pero y me parece que, perdón que los sí. corte, pero me parece como, porque yo venía un poco a esto, porque generalmente la selectividad alimentaria, más allá después podemos hacer otro programa sobre ese tema que también es súper interesante y que está bueno abordarlo. Pero justamente iba a preguntar, porque se asocia mucho la selectividad alimentaria a las cuestiones sensoriales y algo de lo que me llamó la atención de tu página, Eri, en Instagram, era esta cuestión que también planteas que podía ser una cuestión médica, que es lo que plantea un poco Diego, pero si querés como desarrollar un poquito ese tema está bueno, como por lo menos para saber que el origen no solamente puede ser algo sensorial. Sí, y ¿saben qué, chicos? Yo primero quiero como hacer algo más amplio todavía. Em, Me he encontrado durante mi ejercicio profesional con que la selectividad alimentaria era un signo más del autismo, ¿no? Que estaba ahí presente porque formaba parte de la condición. Entonces, eh, había como que acostumbrarse a eso como a muchas otras cosas más. Y eso es quiero como llevar a la reflexión de todos los que nos están escuchando, porque como decía Diego, hay muchos chicos, hay muchos niños que todavía no adquirieron el lenguaje, ¿sí? Entonces, hablando un poco, como trayendo un poco lo que dijo Diego, que hay muchos niños o personas con autismo que pueden tener una intolerancia a la caseína o al gluten, o pueden presentar parásitos, o pueden tener reflujo gastroesofágico, Sí, gastritis. Esas son partes de las cuestiones clínicas que podemos tener asociadas. Entonces, a ver, ahí existe dolor, tal cual. ahí existe malestar, ahí existe displacer. Si yo tengo reflujo, si tengo dolor en cualquier zona del tracto gastrointestinal, yo no voy a querer comer. Claro, Si yo como y tengo una deglución que no es buena, entonces automáticamente trago el alimento y siento no lo pude tragar bien y tengo ganas de toser y eso me genera malestar, no voy a disfrutar con el tal cual. alimento. Realmente la comida tiene que ser un disfrute. Todos comemos para alimentarnos, pero para disfrutar. Entonces, ahí la selectividad alimentaria puede ser mixta, puede existir algo sensorial conjuntamente con lo clínico, y muchas veces la selectividad alimentaria se da como de manera secundaria a un trastorno médico que lo desconocemos porque el niño no lo puede expresar. Tal sí, cual. Me parece como súper Ahí te doy la palabra, Diego. Diego está así Yo levantando quería la mano, agregar por una cosa, favor, por favor. Ahora, digo, yo siempre digo, o sea, que hay una cuestión que es básica, que esto está súper estudiado, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, y hay tres cuestiones fundamentales para el desarrollo cognitivo de cualquier ser humano, que tiene que ver con la alimentación, la buena alimentación, la calidad en la alimentación, el sueño y el ejercicio. El ejercicio físico en la infancia se hace jugando, pero sabemos que los chicos y chicas con la condición o las personas con la condición son, digamos, bastante sedentarias, sino muy sedentarias, tienen desafíos desde la alimentación y desde el sueño, ¿no? Dale, Dios, dale. Yo lo que quería agregar es que a veces estos problemas de alimentación pueden volverse un círculo vicioso junto con los problemas de salud. A ver, una dieta baja, digamos, en fibra y todo esto puede causar problemas de estreñimiento, problemas de gastrointestinales, lo que a su vez puede hacer que si la persona ya tiene estos problemas, entonces eso se puede ver un ciclo que se retroalimenta, o sea, la selectividad alimentaria causa problemas gastrointestinales que al mismo tiempo eso puede llevar a que la persona tenga selectividad y así sucesivamente. Es como un círculo vicioso, tal Tal cual. cual. Exacto. Imagínate. Exacto, solo como hidratos de carbono. No incorporo fibras, no incorporo verduras y frutas, me constipo. El niño o niña está constipado, menos apetito tiene. Y ahí se empieza a generar todo este círculo vicioso en torno a la alimentación que es realmente desesperante para la familia. Tal cual, tal cual. Sí, yo siempre digo, ¿no? Es salir de ese círculo vicioso para pasar a un círculo virtuoso, ¿no? Que es esta posibilidad de hacer un análisis completo, de tener una mirada amplia
del desarrollo mismo. O sea, por eso digo, a mí a veces el autismo me da como la posibilidad de hablar de la vida misma, del desarrollo y la diversidad, pero de tener una mirada amplia del desarrollo que es tan fabuloso porque lo podemos mirar de distintas perspectivas. Y esas distintas perspectivas, una de las perspectivas obviamente tiene que ver con las cuestiones clínicas, con la posibilidad de ver estas bases que necesitamos para tener un buen desarrollo, que obviamente los apoyos de los profesionales son importantísimos, pero también son importantes estas cuestiones para tener un buen desarrollo. Digo, una cosa sin la Total. otra es como todo el tiempo Es, es un gran equipo. Mira, tal cual. yo siempre digo, es un gran equipo entre la familia, entre la persona con la condición, entre el médico tratante y entre los profesionales que apoyamos, Sí, ¿no? Todos hacemos un gran equipo. Y todos nos tenemos que plantear objetivos claros, precisos y en conjunto. De nada sirve que el objetivo me lo plantee yo como profesional y baje una línea directiva a una familia. Yo no, los objetivos en alimentación me los planteo en conjunto con la familia, tal cual. porque también de lo que esa familia pueda ir flexibilizándose ante esta problemática, ¿no? Sí, y teniendo como en cuenta esto, ¿no? También, digamos, lo que pasa en las familias, cómo interpela, o nos interpela, cómo se juega lo emocional ahí, viendo a tu hijo pasándola mal, Obvio. y pudiendo acompañar de una manera asertiva esa situación, esto que decías vos. O sea, yo me pongo en el lugar del padre, digamos, y obviamente también uno entiende esa desesperación y ese querer que coma a toda costa, pero también en la medida que podemos acceder a un profesional que nos acompañe y nos dé herramientas y nos permita cambiar esas formas, bueno, ayuda mucho más. ¿Y qué profesionales son los que típicamente, podríamos decir, se encargan de trabajar esta cuestión de la selectividad alimentaria? Bueno, Edu, mira, no hay muchos profesionales Por eso. específicamente formados en selectividad alimentaria. En realidad, creo que no, como lo dije antes, no se trata de uno solo, creo que se trata nunca creo que se trata de un solo profesional. Yo creo mucho en la interdisciplina y en la Sí, transdisciplina. Creo en un conjunto, ¿no? En una mirada holística. Entonces, yo creo que una de las, digamos, acá en la cabecera tiene que estar el médico tratante, que según la edad, bueno, sería el pediatra y después o médico clínico. Eh, si existen problemas, como decía Diego, de intolerancias a determinados alimentos, un plan nutricional por parte de una nutricionista que pueda realmente decir qué es lo que ese niño, niña o adulto puede y no puede comer. Y después, bueno, acá entramos yo como terapista ocupacional, que me especialicé en integración sensorial, que me especialicé en alimentación, en trastornos de alimentación en pediatría, porque, a ver, hoy estamos hablando de selectividad alimentaria, pero hay otros trastornos de alimentación en pediatría. claro, Existen niños que comen en exceso también, pero bueno, eso es otro capítulo. tal cual. Ese es otro capítulo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya mencioné al pediatra, mencioné a la parte desde el área de nutrición y el terapeuta ocupacional especializado en alimentación y en integración sensorial, porque digamos hay que tener conocimiento de ambas, Por eso te ¿no? preguntaba, porque, o sea, tal vez seguramente la conozcas. Yo he trabajado muchos años al lado de María Rosa Nicó y cuando hacíamos Sí, claro. supervisiones, o sea, no salían muchos nombres cuando era este tema en particular de la selectividad, digamos, para que vean, para que trabajen con una terapista ocupacional, más allá de tener una mirada amplia ella. Cuando pensábamos, o sea, ella pensaba en una TO, salían poquitos nombres, digo, no eran muchas las que estaban especializadas en este tema en No, particular. no, porque vos sabés porque, bueno, ¿cuál fue mi desafío? Yo me empecé a dar cuenta, la vida misma, ¿viste? Me empezaron a llegar niños con alteraciones en el procesamiento sensorial y que los padres te empezaban a contar que comían muy pocas cosas, que casi ni comían. Entonces, bueno, uno asociaba el tema de esta alteración en la alimentación con el procesamiento sensorial. Pero me di cuenta que me quedaba corta con la Claro, formación solo en integración sensorial. Entonces ahí es donde me especialicé en trastornos de alimentación en pediatría. Después tuve la oportunidad de conocer, bueno, médicos que quizás están como muy formados en todo lo que tiene que ver con la alimentación y poder ampliar mi formación claro.
para dar lo mejor, porque realmente, a ver, ¿qué es lo que busca uno como profesional? Realmente ayudar. Tal cual. Sí, 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 acompañar a esa persona lo mejor posible y Claro, ¿mi rol cuál es en un desafío como este? Poder lograr vehiculizar y que ese niño y que esa familia vaya teniendo las herramientas para reconectar a ese niño o niña o adolescente con el alimento de una manera más tal positiva. cual. Que Sí, algo tan básico, una actividad de la vida diaria tan esencial como alimentarnos, pueda ser algo tan espantoso, tan desafiante, tan traumático, poder darle las posibilidades de que se viva de una manera más natural y con claro. menos temor y ansiedad y con menos irritabilidad. Y Ese sí. es el objetivo. Ahí es donde entro yo un poco en vehiculizar esto. Dale, Diego. Yo quería agregar una cosa. Hay algo que he visto en los grupos de Facebook en internet que me ha preocupado muchísimo, y es que A he ver, visto grupos donde llega un papá con un chico autista y le dicen, ah, su hijo tiene autismo, entonces tiene que hacerle tal y tal dieta, seguir tal y tal protocolo, y a veces hay padres que se ponen a seguir esas dietas, esos protocolos sin ningún tipo de supervisión médica, y amigos, eso es algo muy peligroso y le puedo explicar por qué. Yo cuando tenía 18 años, a mí me dio por volverme vegetariano. Saqué mi dieta a las carnes, todo eso, y pasó una cosa muy interesante, que en un periodo de 2 años me subí de peso 30 kilos. Mira, claro. eh, Porque me di cuenta que yo generé un desequilibrio metabólico, o sea, cosas como el peso, el apetito y todo eso están reguladas a nivel neurológico, y si Ujú. ustedes hacen una dieta mal, una dieta sin supervisión médica y todo, ustedes pueden hacer algo que en lugar de hacerle bien a sus hijos le haga daño. Entonces, eso es súper importante. O sea, que siempre que consideren que Sí, haya alguna condición médica y todo, o sea, consulten a los profesionales idóneos. Y otra cosa muy importante es que no todo es autismo. Un problema que total. también veo es que hay padres que se obsesionan mucho con la etiqueta autismo. por ¿Y qué es favor. lo que pasa? Que cuando nos obsesionamos demasiado con la etiqueta, tendemos a pensar que todo lo bueno o todo lo malo es debido al autismo, y resulta que no, en la vida hay otras cosas y a Sí. veces hay cosas. Exacto, Diego, sí, te Eh, aplaudo. qué bueno Niño, que lo te dijiste. aplaudo realmente, porque Sí, sí, este niño puede no estar comiendo porque tiene parásitos. A tal ver, cual, y tener parásitos no es autismo. tal cual. Exacto. Sí, sí. Sí, no, es que, mira, justo por suerte, la verdad que lo dijiste vos y creo que la persona más, quien mejor lo podría haber dicho, porque tiene que ver con esto, ¿no? A veces, yo a veces publico cuestiones de las dietas y demás, o de la buena alimentación, la calidad, y siempre abajo, por favor, que esté supervisado por un profesional. O sea, cuando publico algo sobre la integración sensorial, que esté supervisado por un profesional, porque lo que sucede con las redes sociales es que las familias salen a buscar información a través de las redes sociales y yo lo primero que les pregunto cuando me hacen una pregunta es, ¿tienen profesionales? Sí, entonces Claro. confíen en sus profesionales.